Hola compañeros, les voy a explicar cómo realicé el instrumento virtual, el cual genera una matriz cuadrada de números aleatorios de orden m en un rango de números determinado por el usuario. Dicha matriz debe descomponerse en dos vectores, uno de números mayores a n y otro de números menores que n, donde n lo determina el usuario, al igual que la definición de la impresión del ascendente o descendente de los vectores. Debe también informar al usuario la cantidad de números mayores y menores a n. Veamos cómo es la interfaz del usuario. Entonces, inicialmente se le pide que ingrese el número de filas y columnas de la matriz, que indique el rango de números para llenar la matriz, que indique el número base para determinar los mayores y menores. Acá en esta parte se le solicita que indique cómo quiere ordenar el vector de números mayores, si de forma descendente o ascendente, al igual que con el vector de números menores, si lo quiere ordenar de manera descendente o ascendente. El botón OK para generar la matriz y la matriz de acuerdo a todos los datos que ingresó el usuario. Acá el usuario pues puede terminar desde una fila hasta 6 filas y desde una columna hasta 6 columnas. Vamos a generar una de 6 por 5. El número menor va a ser, pongámosle 15. El número mayor va a ser 45. El número base para hacer eso, pongamos la mitad aproximadamente, pongámosle por ahí unos 28. Le vamos a que ordene los mayores de forma ascendente, y que ordene el vector de números menores de forma descendente. Le damos el botón OK. Veamos que nos generó la matriz de 6 filas por 5 columnas. El vector de números mayores a 28, que es el número base, los ordenó de manera descendente, como está señalado acá, de 44 a 30, para un total de 14 números mayores a 28. El vector de números menores a 28, también quedó ordenado de manera descendente, 27 a 16, para un total de 15 números menores a 28. Cambiémosla, generemos ahora una de 4 por 3, de manera ascendente. Dejémoslos que todos generen de manera ascendente. Ahí generó nuestra matriz. Los números mayores a 28 fueron 7. En el vector de números menores a 28 encontró 5 números menores a 28. Todos quedaron de manera ascendente, de 30 a 45, de 16 a 26. Ordenémoslos ahora todos de manera descendente y nuevamente que nos genere nuestra matriz. Ahí quedó de manera descendente de 43 a 33 y de 27 a 15. Vemos que nos genera ahora de manera ascendente, de 31 a 44 y de 16 hasta 24. ¿Cómo fue la programación? Entonces, esta estructura case está conectada al botón OK, que es el que a través de este botón da la orden para generar todos los datos de matrices y vectores. A través de estos dos for, de estas estructuras for, genero los datos, los números, acá con este random, los números que van a rellenar la matriz. Acá vemos los botones de filas y columnas. Filas conectados a la estructura for y de columnas conectados a la estructura for interna. Acá están los datos de los rangos que ingresa el usuario, el número menor y el número mayor. Estos dos los resto y los multiplico por el random
luego lo sumo por el menor. Acá lo que hago es básicamente redondearlo para que me genere solamente números enteros. A la salida va a ir conectado a la matriz que visualmente ve el usuario. Aquí las columnas y filas están conectados a esta función de ReshapeArray, donde, donde defino las columnas y filas de la matriz. Luego esa matriz que está en dos dimensiones la paso a un vector de una sola dimensión, pero de 40, pero de una longitud de 40. Ese vector lo reconstruyo y lo que hago es ingresar el número base que el usuario define para determinar los mayores y los menores. Lo incrusto en el vector, Luego, ese vector lo que hago es ordenarlo de menor a mayor. Cuando está ordenado de menor a mayor, lo que hago es dividirlo de acuerdo al número que ingresó el usuario, al número base, divide ese vector en dos. Entonces el vector queda dividido de números menores a el rango que ingresó el usuario y de números mayores a de acuerdo al rango que ingresó el usuario. Luego este vector, como ya los tengo separados, lo que hago es conectarlo, bueno, eliminar unos ceros que genera ahí, los elimino, o sea, limpio, mi vector lo limpio de ceros, al igual que el vector de mayores, le limpio los números que sean iguales al número que determinó el usuario. Hago esa limpieza. Luego utilizo una estructura case, nuevamente, que está conectada al botón que determina si lo vuelve ascendente o descendente, tanto para el número, tanto para la parte del vector de números menores e igual para el número e igual para el de números mayores. Utilizo un botón booleano conectado a una estructura case que está conectada a su vez a la salida del vector de mayores y a la salida del vector de menores. Entonces, a través del uso de una estructura case, eh, ordeno el vector de manera ascendente o descendente. Aquí en true, en false. En false, pues como ya viene ordenado, pues no lo ordena. Si la gente, si el usuario solicita que lo reordene, pues no, aquí nuevamente lo va a ordenar de menor a mayor. Al igual que para el vector de mayores. Luego, luego utilizo esta estructura de array size para que me indique la cantidad de, pues, la longitud del vector, lo muestre al usuario. Acá también muestre el vector ya, pero solamente el vector me va a mostrar es el número de columnas. ¿Listo? Entonces, de acuerdo al tamaño del vector, solamente me va a mostrar los números que pertenecen al vector. ¿Listo? Aquí también, de acuerdo al tamaño del vector, solamente me va a mostrar los números que componen el vector. Entonces utilizo dos estructuras case para lo que es ordenarlos ascendente o descendente. Utilizo dos estructuras for para generar los datos que van a rellenar la matriz, de acuerdo a los datos de entradas de filas y columnas. Con estos mismos datos genero la matriz de dos dimensiones, acá con este ReshapeArray de dos dimensiones. Y aquí lo paso a una dimensión. Ya de acuerdo al usuario, vamos a correr el programa nuevamente. Acá está en ceros. Vamos a decirle que nos genere una matriz de igual de número de filas igual al número de columnas. El número menor va a ser 0 y el mayor, pongámosle que la rellene de hasta 30. El rango, pongámosle que de 1 a 30, el rango, la mitad. Eh, el vector de números mayores que lo deje descendente y el vector de números
de números, del vector de números menores que lo deje de manera ascendente. Damos nuevamente OK. Acá generó nuestra matriz de 5 por 5. Los vectores mayores a 15 los dejó ordenados de manera descendente, como está aquí señalado, 29 a 16. Encontró un total de 14 números mayores a 15. El vector de números menores a 15, los dejó ordenados de manera ascendente de 2 a 14. Encontró un total de 10 números menores a 15. Entonces, como ven, acá el usuario puede, o sea, se puede generar matrices de igual número de filas o de igual número de columnas o, o de menos filas, más que columnas. Por ejemplo, vamos a generar esta. Vamos a generar una de menos columnas, 6 filas. Y como ven, siempre están cambiando y eligiendo los números de acuerdo si son menores o mayores de acuerdo al número base que genere el usuario. Mandémoslo a 20. Entonces, números mayores a 20 encontró 5. Vector de números menores a 20 encontró 12. Unos están ordenados de manera descendente, los números mayores de 29 a 23. Los números menores están de manera ascendente de A1 a 19. Entonces, compañeros, espero pues que les haya gustado cómo hice el desarrollo de esta actividad. Y cualquier inquietud en el foro la pueden escribir. Espero que les haya gustado.